Buenas noches. Acá, déjame ver si se me oye. Sí, se me oye. Hola, Eduardo. Buenas noches. Buenas Oye, noches. buenas noches. Te subí de entrada porque como que vamos a conversar un rato. No hay nada especial esta noche más que un poco de conversación acá, como hacemos siempre. Eh, pues nada, les presento a Eduardo Baraycoa, del Movimiento Constitucional, fundador Gustavo Vigoa, fundador del Movimiento Constitucional, y hoy vamos a hablar un poco de la idea constitucional. No vamos a hacer mucho preámbulo, pues. Pues nada, si aparece el productor por ahí, cada 15 minutos va a meter un intervalo para poderlo dividir después. Pues nada, Eduardo y yo habíamos conversado, y también podemos dejar, pues la necesidad de ir refrescando periódicamente qué es la idea constitucional, por qué es importante, por qué creemos que es la solución. Bueno, primero, porque es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema de Cuba? Y pues, precisamente porque constantemente están llegando pues, nuevos constitucionalistas en una cantidad tal que hoy prácticamente son más los constitucionalistas nuevos que los viejos. Entonces, entran con mucho afán y con muchas preguntas que ya fueron contestadas hace mucho tiempo. Están por ahí. Pero parece que la conversación fresca es mucho más, es mucho más atractiva, ¿no? Que estar reproduciendo videos de hace un año, 2 años, o casi 3 años. Entonces, pues, nada, Humberto no llega, no sé. Bien, déjame ver a quienes tenemos por ahí que se les pueda saludar. A Libertad, hola, buenas noches Libertad, buenas noches 3 veces Libertad. Está mencionando personas para que vengan. Eduardo, si pudiéramos compartir un poco, yo no sé, déjame ver cómo yo puedo compartir de tal manera que yo pueda. Acá tengo una dificultad. ¿Qué es lo que quieres compartir? La directa, compartirla con más personas, a ver si. Hola, Henry. Hola, Henry, Wendy, ¿qué tal? Espérate, déjame coger el otro teléfono un momento, espérate. Sí, es lo que yo voy a hacer. Pues. No sé qué es lo que tengo que. Pues nada, compartan, por favor, compartan que estamos, pues nada, transmitiendo. Déjame ver. Y ahora me voy a mi grupo. Chicos, este teléfono nuevo tiene un problema. Y es que ahora todas las cosas, pues, paso un trabajo horrible para compartirla porque me está pidiendo permiso por todas partes. Pues ya acá lo tengo, aquí es como es. Pues me ayudo yo mismo un poco, ¿verdad? Me ayudo yo mismo un poco a compartir. Es muy fácil de esta manera. Y noticias. Y pues nada, por acá. Bien. Hace como 3 años en las redes se arma una especie de revolución, llamo yo, ¿no? Hace por allá, por abril del 18 más o menos. Y en la víspera de aquella constitución del 19 y todo esto, comienzan muchas discusiones. Y se comienzan a dar a conocer en las redes personas que hoy son bastante públicas, personas que hoy transmiten regularmente y tienen miles de seguidores, yo diría más de 100.000 seguidores, algo así. Y entonces esto eran unas discusiones dentro de la comunidad cubana bastante
interesante, ¿no? Para mí, en aquel momento, que llevaba años alejado de la política, pues me resultaba interesante esta especie de democracia inmediata, tipo la democracia griega, ¿no? Y era bastante interesante, ¿no? Déjame saludar un poco de personas acá. Bueno, ya saludé por la Libertad. Wendy, ¿qué tal? Henry, Abel López, pues acá. Bien, les decía, 2 años y pico, casi 3 años, ¿no? Ya pasamos a abril hace rato. Comienzan a salir influencers, comienzan a salir algunos grupos, se comienza a hablar mucho de política cubana y se comienza a hablar de unidad nuevamente, ¿no? Porque aparentemente en los tiempos que no había internet también se hablaba de unidad y se luchaba por la unidad, por lo que era el viejo exilio, el no tan viejo y este exilio que entonces andaba por ahí por el 18. Como que usando esto de las redes y metiéndonos un poco. Y se comenzamos a conocernos entre nosotros, comenzamos a ver figuras interesantes, personas con ideas, y se comienza toda una polémica que por alguna razón los cubanos siempre dicen, nosotros somos los únicos que nos fajamos, nosotros somos los únicos que discutimos. No, también lo hacen los ucranianos, los rusos, lo hacen los argentinos, lo hacen los mexicanos. Nosotros discutimos porque nuestra comunidad lo vemos, que discutimos porque estamos en donde estamos, ¿no? Y entonces, también dichos como estos, que los cubanos siempre están fajados cada vez que tienen que hablar de política. Bueno, no me voy a fajar yo hablando de política cubana como mexicano. Primero porque el mexicano no le pone el alma que le pongo yo, no le pone el interés. Y en cuanto hay una pequeña fricción, él se va. Entonces, los cubanos no. Los cubanos, pues somos cubanos y estamos hablando, por ejemplo, Garay Cuello, de cosas que le importan a él y me importan a mí. Y si tenemos diferentes criterios, pues ahí va a surgir una fricción, una discusión. Y bien, eso creó todo este fenómeno de las redes. Y yo recuerdo que para septiembre, octubre, digamos entre octubre y noviembre, se habla por primera vez de la idea de que se debía restituir la Constitución de 1940. No le voy a dar las fechas exactas, no es importante, las tengo. No le voy a dar los lugares exactos, los momentos exactos, los videos exactos, también los tenemos. Tenemos también los 2 primeros videos. Y surge esta idea del movimiento constitucional. Surge en la patria de todo, la patria de entonces Whitney Lores. Y bueno, de todavía Whitney Lores todavía le pertenece, digo yo entonces. Entonces surge en la patria de todo que gracias a este carácter abierto de Whitney se convirtió como en una esquina caliente. Ya, una esquina caliente bastante agradable, donde había personas un poco emocionales, habíamos otros un poco más pastosos, más parsimónicos, ¿no? Más lento todavía, como Eduardo, que es mucho más lento. Y nos fuimos formando, nos fuimos agrupando alrededor de esta idea constitucional, que primero era la Constitución del 40, y después, pues bueno, ya era la idea de la restitución de la Constitución como solución al problema cubano. Y, por supuesto, después que identificamos el problema, miren, una dictadura como la cubana no se explica sencillamente porque te den golpes o porque no haya comida o porque los edificios estén cayendo, ¿no? No, una dictadura como la cubana tiene una explicación un poco más clásica, porque igual que la Revolución Cubana se convirtió en algo clásico, que yo pienso que es una mentira clásica, ¿no? La dictadura cubana tiene un origen clásico, el origen de la usurpación del orden constitucional. Lo que origina la dictadura cubana es la usurpación del orden constitucional. Otras dictaduras, por ejemplo, el mismo Machado, que fue una dictadura, no usurpó el orden constitucional. Él no usurpó el poder, o sea, no toma el poder como Batista, disculpen, se viola el orden constitucional y se usurpa el poder.
Batista usurpa el poder. Machado no, porque Machado estaba en el poder. Uh-huh. Machado es un presidente electo democráticamente, ¿ya?, que hace un cambio en la Constitución para prorrogar su estancia en el poder. Él fue realmente un buen presidente y fue tan bueno, y él se dio cuenta que fue tan bueno, que él entendió que a Cuba le hacía falta un poco más de Machado. Le hacía falta Machado por unos años más. Y estoy hablando en serio, no estoy haciendo broma. Machado fue un buen presidente. Machado corrió si mi memoria no porque yo me acuerde de Machado, sino porque lo leí y lo estudié. Machado corrió con programas de gobierno como las escuelas públicas, el alcantarillado público, corrió con la carretera nacional, el plan aquel ambiciosísimo, y el Capitolio. O sea, estamos hablando de obras que quedarán para mientras exista Cuba. ¿Ya? Entonces, y yo digo, acueducto y alcantarillado, y la gente dirá, no, bueno, señores, sí, acueducto y alcantarillado es algo que en aquella época era primicia, ¿no? Acuérdense que estas ciudades españolas de América Latina no tenían el drenaje que debían tener las ciudades modernas, concebido por estas tuberías, los alcantarillados y todo esto. No lo tenían. Y incluso hoy en ciudades, por ejemplo, poner un ejemplo de México, Nuevo Laredo, con 3 goticas de agua se inunda. ¿Por qué? Porque el presupuesto del alcantarillado se lo roba. Entonces, donde hay que poner unos tubos de 20 pulgadas, te ponen un tubito de 8 pulgadas. Entonces, cuando vienen los aguaceros, los ingenieros calcularon, pero ellos para robar reducen las dimensiones de los tubos, los tamaños de los registros, y entonces así se roba. Por ejemplo, en México, le puse el ejemplo de una ciudad de México, Nuevo Laredo, y así en toda América Latina. ¿Ya? Pero así no era en Cuba. Cuba era muy exigente en los códigos de construcción y tal, y se construía bien, se construía muy bien. Pero no era así en Cuba, porque Cuba es un país muy rico, donde los presidentes robaban y robaban y robaban. Y aún así, la gente se enriquecía, el pueblo se enriquecía. Y Cuba se iba superando a sí misma, porque la idea entonces de la superación y del desarrollo era la idea de la superación a sí mismo. Nunca fuimos comparativos, nunca andábamos comparándonos que si Estados Unidos, que si... No, nosotros nos comparábamos con nosotros mismos y por eso nos desarrollamos. Entonces hoy no nos desarrollamos porque nos estamos comparando con los demás, en vez de compararnos con nosotros mismos. Sino si esa dictadura que hay en Cuba se comparara consigo misma, se le caería la cara de vergüenza, porque ellos están en retroceso. Entonces, no se pueden comparar con ellos mismos. Ellos tienen que hablar siempre de los niños tirados en la alcantarilla, que los matan, o tienen que hablar de la pobreza de Haití. No, de Haití no hablan porque ya son más pobres que Haití. Tienen que hablar de estas cosas. No pueden hablar, por ejemplo, cómo han evolucionado durante estos 60 años. No pueden hablar de esa evolución. Y hablan de unos logros que son como flashazos, ¿no? Llegan de pronto, ¡pum! No hay una evolución en el logro. No te describen la evolución del logro, te dicen el logro. Y no te describen la evolución del logro, porque cuando entran en el lenguaje de la evolución, pues se denuncia, ¿no? Entonces nosotros tenemos una dictadura clásica, vuelvo a la idea, porque ahí está la usurpación del poder y se quita la Constitución del 40 por Batista. Después la vuelve a poner un poco truncado esta restitución. Y se restituye finalmente para enero de 59. Pero Fidel acá entra con sus trampitas y le hace 5 enmiendas ilegalmente, porque la primera de las enmiendas que Fidel hace, creo que fue el 13, es la disolución del Congreso. Fidel disuelve el Congreso, según él, porque el Congreso era corrupto y había apoyado a Batista. Según yo, disolvió el Congreso porque quería quitar la Constitución. Nunca fue porque el Congreso fuese corrupto o porque hubiese sido cómplice de Batista. Porque en ese caso, él habría elegido otro Congreso. Si yo quito un Congreso porque el Congreso es corrupto, pues lo que hago al otro día es convocar a la elección de otro Congreso. Lo quité por corrupto. No, él lo quitó porque no quería Congreso, ya que después no eligió ninguno.
Si tú lo quitas y después no eliges ninguno, es que tú lo que no querías era Congreso. Ya corrupto, no, eso es otra cuestión. Entonces, el punto es que estos dos traidores a la nación cubana, supongo que por distintas razones cada uno, quitan la Constitución y se establecen gobiernos fuera del orden constitucional, y eso es la definición de una dictadura, un gobierno fuera del orden constitucional. ¿Ya? Nosotros cuando comenzamos a meternos, a involucrarnos en el problema de Cuba, todavía sin hablar de constitución, entonces viene Raúl Castro con su idea de una nueva constitución. Y ahí se despierta el tema constitucional. Y por supuesto, nos dimos cuenta, unos pocos, unos cuantos, 3 o 4, 5, porque, bueno, a ver, siempre decimos, somos 4, no, a ver, yo también tenía un grupo que era como un tanque pensante que todavía existe. Somos un grupo como de 9 o 11, o de Eduardo no ha estado nunca ahí, pero sabe de este grupo. Eso es para que entiendan además cómo trabajamos nosotros. Eduardo tiene grupos que yo no conozco. Yo tengo grupos que Eduardo no conoce. Pero yo tengo además grupos que los otros grupos no conocen. Y así hemos trabajado para poder evitar un poco que nos tuerzan, que nos desvíen. Entonces, estudiando el problema cubano y estudiando, promovido aquel asunto constitucional de la Constitución del 19, nos damos cuenta de que la cuestión constitucional es fundamental. Y caemos entonces en que nosotros teníamos una Constitución. Comenzamos a averiguar y efectivamente nunca había sido abrogada, nunca había sido derogada. Y seguimos profundizando y nos damos cuenta de todas las trampitas que había hecho el abogado Fidel Castro. Y que por supuesto las pudo hacer de la manera que la hizo porque era abogado. ¿Ya? Entonces, yo por mi parte, en mi actividad independiente solo, venía desarrollando el tema del mito de Fidel Castro, o sea, la mentira que es Fidel Castro, la posibilidad entonces de que yo lo consideraba así, de que hubiese trabajado en acuerdo con el CFR, con la CIA y tal. Y yo venía estudiando este tema, que no tiene nada que ver aparentemente con la Constitución. Y resulta que de pronto estos temas se me enlaza el asunto constitucional y se me enlaza el mito, la mentira que es Fidel Castro y la actividad del Departamento de Estado de Estados Unidos detrás de estos dos personajes, de Batista y de Fidel Castro. Y bueno, pues entonces tenemos una idea, nos llegamos a hacer una idea más clara del drama que tenemos los cubanos. ¿Ya? O sea, todo este asunto, todo este mal gobierno, todo este desastre social en que estamos metidos los cubanos, y digo un desastre social porque tenemos una diáspora tan grande como si hubiese en Cuba una guerra civil. Tenemos el país tan destrozado como si en esa guerra civil lo hubiesen bombardeado. Tenemos las carreteras tan rotas como si en esa guerra civil no hubiese habido tiempo de hacer más que terraplenes. Entonces, este gobierno, que es uno solo, a pesar de que tiene 62 años y va camino del 63, es un solo gobierno que tiene mucha experiencia de gobierno, y no sé por qué un gobierno que tiene tanta experiencia de gobierno no puede hacer cosas elementales como tener buenos caminos. Ya no hablo de carreteras, como tener buenos caminos, tener edificaciones mantenidas, cosas así. Pero es un gobierno de mucha experiencia. Entonces, mirando todo el problema cubano, nos damos cuenta que lo que nosotros no tenemos es constitución. Lo que no existe en Cuba hoy es constitución. Cuba es un país que hoy por hoy funciona sin constitución. Eso que ellos llaman constitución y que está aceptado como constitución y que el mundo completo cómplice lo acepta como constitución cubana, no es la verdadera constitución cubana. Y por lo tanto, esos gobernadores, ese gobierno que hay en La Habana, es ilegal,
Y le podemos decir mil cosas, le podemos decir asesino, le podemos decir ineficiente, ustedes le pueden decir lo que le dé la gana. Pero la palabra que los define a ellos es ilegal. Ilegal. Y cuando les digamos ilegal, a instancias de la Comunidad Europea, a instancias del Senado norteamericano, a instancias de toda América Latina, de toda inclusive de la izquierda latinoamericana, cuando le decimos ilegal, la gente comienza a entender. Y hemos notado que han comenzado a entender. ¿Ya? Y los cubanos sobre todo han comenzado a entender. Lo que pasa, y aquí le pido disculpas a los que llegan nuevos, es que, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que el auditorio que tenemos, por ejemplo, yo mismo, si tú miras ahora, hay 14 personas, ¿no? Ahorita habían 23 y así va subiendo y va, en dependencia de lo que uno esté diciendo, ¿no? Lo que sucede es que mayormente yo miro y veo personas con las que llevo ya años, 2 años, incluso hasta 3 años. Y estas personas pues ya entienden un poco más lo que uno está hablando. Lo que sucede es que nuestras directas se ven mucho en retransmisión y se ve por personas que no están dentro de los que llevan 1 año, y entonces tenemos mucha gente que lleva muy poco tiempo hablando de Constitución y pues hay que volver a los inicios, cómo se hizo, por qué el problema es constitucional, que es la idea que tengo esta noche de desarrollar, Eduardo. ¿Por qué el problema cubano es constitucional? ¿Por qué no es, digamos, que de derechos humanos o de simple libertad? ¿No? ¿Por qué es un problema constitucional? Bueno, buenas noches a los que han ido llegando, los que van compartiendo. Por favor, vayan compartiendo. Yo no pude compartir en todos lados. Vivoa, quería agregar ahí un detalle para que las personas entiendan lo efectivo que fue Machado en su presidencia. Yo tenía un compañero de trabajo en Cuba, un arquitecto viejo, que me decía que a su juicio el mejor presidente que tuvo Cuba en cuanto al resultado fue Machado. Y él me ponía el ejemplo de que Machado, con 25 millones de pesos cubanos, había hecho la carretera central completa, el Capitolio y el Palacio Presidencial, y algunas otras cosas más. Eso es para que tengan una idea de lo efectivo que fue Machado en su mandato. Machado se complica después, cuando él llega a pensar que realmente él era la última chupada del mango. Bueno, con respecto al asunto constitucional y Cuba. Cuba, la situación esta cubana, todo el caso cubano, por decirlo de alguna manera, y marcarlo en algo, en realidad empieza siendo un gran problema político. Es un gran problema político porque los cubanos incluso fueron convencidos al principio de una cosa y después los convencieron de otra, que iba incluso en contra de los principios constitucionales. Pero todo este problema político engendrado incluso por cambiar el propio sistema político establecido en la Constitución se resuelve justamente restituyendo la Constitución de 1940. Quiere decir que para empezar a resolver todos los problemas políticos creados en la sociedad cubana actual en los últimos 60 años, inevitablemente hay que restituir una Constitución que está vigente todavía, por suerte, está vigente. Desde el punto de vista jurídico es muy fácil defender esa situación. Y a partir de ella, empezar a trabajar y establecer el diálogo político necesario para ir resolviendo los nuevos problemas agregados en esos 60 años que no están contemplados en la Constitución o que requieren el consenso de todos los ciudadanos cubanos. Pero hay que partir de una base y esa base se llama Constitución. Eso hace que inevitablemente, entendiendo que el problema cubano es político, inevitablemente uno se tenga que mover a un marco legal para establecer el fundamento necesario para reconstruir toda la nación y resolver todos los problemas sociales creados por la dictadura. Es inevitable. Estaba poniendo un poco de comentario. Entonces, mira, nosotros el asunto constitucional lo identificamos como un nuevo paradigma. ¿Ya? La oposición cubana, o sea,
las personas que se oponían al gobierno, por decirle, para ser correcto, ¿no? Las personas que se oponían al gobierno, que no tenían la oportunidad de ser oposición, en el sentido de la oposición que tuvo Batista, por ejemplo, que a pesar de ser un tirano tuvo oposición. Había, en los tiempos en que él no suspendía los derechos y libertades constitucionales, que él no era que las suspendía completamente. En los tiempos que él no las suspendía, que él, pues había una prensa libre y funcionaban los tribunales, funcionaba la independencia de poderes, con ciertos compromisos, me imagino, que no voy a entrar en detalle ahora, pero no funciona así en Cuba, en la Cuba de Fidel Castro. En la Cuba de Fidel Castro se elimina el espacio al opositor, se elimina el espacio a la oposición. La oposición o oponerse al gobierno se criminaliza, ¿ya? Y se criminaliza de una forma muy costosa. Al principio se criminaliza con la muerte, con 20 años de cárcel, con 30 años de cárcel. Entonces, lo que surge es no simplemente la dictadura clásica, sino ya surge una dictadura que yo hace mucho tiempo la llamé científica, ¿ya? Fidel fue demasiado inteligente, o muy inteligente en esto. Fue tan inteligente que yo me imagino que tenía que de alguna manera tener a alguien soplándole al oído. Mira, en el 75 que se hace el preproyecto de la Constitución del 76, y en el 76 se hace la Constitución. ¿Qué precede a la Constitución? Lo que precede a la Constitución es el famoso quinquenio gris, ¿ya? Donde se encarcelan intelectuales, se les obliga a abandonar el país y todas esas cosas. Intelectuales. ¿Por qué? ¿Por qué Fidel lo hace entre el 70 y el 75? Porque en el 76 se iba a discutir de forma pública la Constitución. Tú no podías tener tanta gente inteligente allá afuera. Y los que tuvieras debían estar asustados, ¿ya? Porque habían librado todo este quinquenio gris. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque esto te da una idea de la importancia que le daba el tirano al asunto constitucional, la importancia tan grande que él le daba al asunto constitucional. Hay datos, ¿no? Concernientes o datos interesantes alrededor de la Constitución del 76, como por ejemplo que el año siguiente muere Pío Socarrás en condiciones bastante raras, ¿no? Igual que Dorticós. Igual que Dorticós. Yo estuve leyendo la autopsia de Pío, está ahí, está en línea. A Pío la bala le entra por el frente a 11 pulgadas del hombro, ¿ya? Y le sale por la espalda a 16 pulgadas del hombro. O sea, la bala le entra así, de arriba hacia abajo, ya, de adelante hacia atrás. Eso no puede ser un suicidio, porque no hay manera que tú te puedas poner la pistola de esa forma. O sea, tendrías que tener la intención de matarte y además de confundir a todo el mundo. Entonces, él se suicida supuestamente sentado en la silla de playa del parque, una silla que tenía bajita. Eso fue un disparo que le hicieron desde arriba. Entonces, muy cercano. ¿Quién era Pío? Pío era la institución ejecutiva. Pío era toda una institución. Pío no era simplemente un hombre. Pío era el poder ejecutivo. Pío era el poder ejecutivo. Si la Constitución está vigente, está en stand-by, y el poder ejecutivo existe el poder ejecutivo. Si surgimos estos locos que están ahora, surgimos entonces y nos dan un poco de publicidad, porque o lo hubiésemos logrado un poco de publicidad, o alguien como nosotros entonces hubiese logrado un poco de publicidad con el poder ejecutivo, se habría creado una situación delicada, ¿no? Entonces, eso es lo que eso es otro de los indicios también de la importancia que le daba Fidel al asunto constitucional. ¿Ya? Entonces, después que resolvimos la pregunta, ¿cuál es el problema cubano? Bueno, el problema cubano es político porque es constitucional. Pues entonces se nos plantea
la situación, bueno, y cómo solucionarlo. Vivo, hay un pequeño detalle también ahí, Dale. con el asunto este de que el caso cubano es un problema político que se resuelve completamente en la situación actual, restituyendo una constitución, y es también un problema político porque incluso la misma dictadura se ha encargado como de fraccionar el pensamiento de los cubanos. Se ha dedicado a fraccionarlo de una manera que incluso hay cubanos que piensan que son opositores cuando en realidad en dictadura no existe oposición. Pero aparte de eso, porque esos mismos grupos de cubanos que supuestamente se oponen a los Castro y que se autodenominan muchos de ellos líderes opositores, hay que convencerlos incluso utilizando métodos políticos de que la verdadera y única manera de retornar a una república que funcione es restituyendo la Constitución del 40. Quiere decir que no es solamente resolver el problema político creado por la violación de la Constitución, sino que también hay que utilizar recursos políticos para instruirle al pueblo nuevamente en lo que es su Constitución y también al mismo tiempo para instruir a los líderes, a los llamados líderes opositores, de que la única vía segura para retornar atrás, para volver a construir una nueva nación, es justamente la Constitución del 40. Mira, yo registré algo, fue una sensación mía, no sé, cuando ocurren los hechos del 11 de julio, 11, 12 y 13, yo me di cuenta que el asunto constitucional como que, y yo no estoy hablando de Cuba, hablar de Cuba sería pues estar inventando. Yo hablo acá, en la diáspora. Como que de pronto comenzamos a ser más aceptados. De pronto la gente comenzó a entender que la Constitución y el problema constitucional era importante. Se acaba toda esta represión, entramos en la baja, ahora viene lo que se llama, creo que le están llamando Operación Baraguá o algo así, o Operación Tuntún, o sea, te tocan la puerta para llevarte de noche, ¿no? Entonces, así, creo que le dicen así. Entonces, un poco que se vuelven a alejar de la Constitución, se vuelven a echar para atrás. Pero es interesante un dato, y es que Rosa María Payá, que va al Congreso, casi en el comienzo de su discurso, después que hace su cuento personal, su historia de su papá y tal, ella hace una introducción, que es donde yo creo que comienza la introducción, con la que creo que se quedó, no dijo alguna cosa que les hacía falta decir, pero bueno, eso es lo importante. Ella dice en su introducción que en el año 59 se instala en Cuba un gobierno ilegal. Lo dice 2 veces. Entonces, lo importante, Rosa María, es que tú expliques por qué cosa era ilegal. Exacto. Que yo no te lo quiero decir. Nosotros acá, sin hablar del discurso de ella, de su introducción, siempre hemos dicho por qué es ilegal. Por la misma razón que es una dictadura. Siempre lo hemos dicho. Pero es interesante que una persona puesta a dedo, una persona que no muestra mucha tendencia a conversar con el resto de los cubanos, acá, como hacemos en las redes, o tener gente así, que muchos nos conocemos, es interesante que diga esto. O sea, un gobierno ilegal. Y ahora yo tengo una preguntita. ¿Cómo quieres hacer un plebiscito con los ilegales? ¿Cómo es posible que se te ocurra proponerle a los ilegales un plebiscito? Los están legalizando. Es que también hay algo más, ¿no? El mismo 11-7 ya ella obtuvo la respuesta de su plebiscito. No hace falta preguntar más nada. El pueblo salió a la calle diciendo exactamente lo que querían. No más dictadura, queremos libertad. ¿Qué más respuesta que esa quiere? ¿Entiendes? Lo único que le faltó fue la parte vinculante, y la parte vinculante la respuesta también lo obtuvo. La dictadura le cayó a palo a todo el mundo. Así sencillo. Así que ahí tiene la respuesta. El reclamo, tiene la respuesta. El reclamo de no más dictadura, que se vayan abajo la dictadura, abajo el PCC, fueron cosas que yo recuerdo. Y bueno, pues el gobierno pues dijo no. Y no lo aceptó. El gobierno no aceptó el reclamo del pueblo. Entonces, pues... ahí tiene la respuesta. Ese es el plebiscito vinculante. Ahí lo tiene. No, pero me suena interesante. Fíjate que yo no había pensado en esto. Los considera ilegales
En el 59, mi pregunta es que quizás ella considera que con el tiempo se hicieron legales. No, lo que quizás, espérate, quizás ella considere que son ilegales porque están gobernando en contra de la voluntad del pueblo. ¿Ok? Eso es una manera de que un gobierno también sea ilegal. En el 59 no era en contra de la voluntad del pueblo. Exacto. En el 59. Exacto. Si tú me dices hoy ilegales, puede que quepa ese concepto erróneo. Pero sí, en el 59 no me puede decir que era en contra de la voluntad del pueblo. El pueblo en el 59 estaba engañado. Entonces, en el 59, fíjate que lo significativo es que ella dice, en el 59 se instala un gobierno ilegal. Ok. Vamos a esperar, esperemos que ella haya tomado sus lecciones privadas de Constitución y entienda lo que está diciendo. Digamos eso. Continuando con esto de cómo surge el movimiento, aquí hay que entender algo también, y Vivoa, creo que eso también nos empieza a responder parte de lo que estamos haciendo ahora mismo y de lo que necesitamos continuar haciendo. La cantidad de personas nuevas que están llegando sigue incrementando por día, realmente está incrementándose bastante, a un nivel en que casi ya nosotros no alcanzamos y muchas otras personas no alcanzan. Yo les recuerdo a todos los que ya llevan un tiempecito en esto defendiendo la causa de la Constitución, que no abandonen la idea primaria que le dio, o sea, que hizo que el tema constitucional se expandiera rápidamente en las redes, y fue justamente la creación de los defensores de la Constitución. ¿Recuerdan eso? Con los defensores de la Constitución nosotros comenzamos haciendo pequeñitos subgrupos de 2 personas explicándole lo que era la Constitución. Inmediatamente que tomaban el conocimiento, que eso duraba apenas una semana, básicamente eran 8 días, 9 días, 10 días, 15 días al sumo, inmediatamente se liberaban esas personas y esas personas quedaban encargadas de repetir esto con otras tantas personas. Entonces, si no abandonamos lo que funciona, y que incluso gracias a esa misma estrategia se introdujo la Constitución en Cuba, y va a seguir progresando por ahora de manera anónima, quizás con muchos, y quizás no anónimas con otras personas que tienen la valentía de salir a la calle. Pero esa estrategia no se puede abandonar, porque esa estrategia funcionó. Y eso hace que, bueno, que lleguen 2 o 3 personas nuevas, uno lo ayuda a entender bien la causa constitucional, y después estas personas también continúa por sí mismo, expandiendo más la causa. Así que esto no debemos abandonarlo, porque esto funciona, realmente sí, funciona. También, mira, pasa en las personas que llegan nuevas, que vienen a esta página, a la página La Patria de Todos, que son las 2 páginas más antiguas, porque yo Whitney abrió la página un 11 de julio del 18, y yo abrí la mía para diciembre del mismo año. Esta página, o sea, son más o menos las 2 páginas más viejas. El movimiento también, la página del Movimiento Constitucional estuvo más o menos como la mía, más o menos la misma fecha que la mía. Más o menos en la misma fecha. Sí, entonces, si ustedes son nuevos, si alguien está nuevo, por favor vayan a las páginas y busquen, pongan video y busquen de atrás, muy atrás. Quizás los videos no tengan nombre. En aquellos tiempos no le poníamos mucho los nombres. A veces inclusive pues, le ponemos nombre y resulta que terminamos hablando de otra cosa. Pero bueno, se pueden por casualidad encontrarse con los inicios, con las explicaciones, con las discusiones que tuvimos en un comienzo. Y pues yo creo que discutimos mucho, filosofamos mucho en un comienzo. Todavía estamos filosofando, por ahí salió Elvis diciendo de que no es un problema político, es un problema social. Bueno, todo lo que es un problema en la sociedad es política. Todo lo que despierte, todo lo que en la sociedad despierte algún tipo de cuestionamiento, donde haya más de una opinión, se convierte inmediatamente en política. ¿Ya? Es un error cuando hay una sola opinión unánime y todo, y no hay un consenso maravilloso de inmediato y tal, ahí no hay política. En las dictaduras no hay política, no hay vida política. ¿Por qué? Porque en realidad se dicta y la política no es dictado. ¿Ya? La política es polémica,
La política es discutir, cuestionar, y el consenso ya es cuando se termina la discusión política, se llega a un acuerdo y el acuerdo se hace ley y se acabó la política. La ley ya no es política, la ley es resultado de la política. Entonces, el problema cubano, yo digo que es un problema político porque está en discusión el ordenamiento legal, la usurpación del ordenamiento legal. Claro que estamos enfrentando un problema social grave. Esto no quita de que el problema fundamental no sea político. Estamos enfrentando un problema social gravísimo, porque cuando a un pueblo se le va el 25, el 30% de la población y la población que queda, realmente no puedes ni siquiera calcularla porque no hay la manera y la dictadura miente en todos los números. Tenemos la pirámide invertida, lo que significa que tenemos poca juventud, tenemos una población muy vieja. Esto puede ser horrible en unos años, eso puede ser terrible en unos años. Esto tiene consecuencias en la producción, eso tiene, bueno, en Cuba no tiene consecuencias en la producción. Tengamos como tengamos la pirámide, en Cuba no hay producción. Por cierto, yo voy a terminar con la idea. El problema social consiste en esta división que nos han hecho, ¿ya? Y esta mentalidad que se ha creado en Cuba, se ha creado una mentalidad de que todavía muchos arrastramos. Yo trato de quitarme el fidelito de arriba, hago lo posible. Esta cultura que nos inculcaron, ¿ya? Del blanco o negro, del sí o no, del amarillo o verde, o de que no es esto, pero es esto. Y a veces nos confundimos porque en realidad, ¿cómo es posible que dos personas que están discutiendo tengan la razón los dos y sigan fajados? Y a nosotros nos pasa mucho eso, nos pasa. Miren, caballeros, piensen entre sus amigos y todo. A veces somos tres discutiendo y tenemos la razón los tres. ¿Ustedes saben por qué? Porque no es ni lo uno, no es el uno, ni el dos, ni el tres por sí solo, sino que son las tres razones juntas. Porque hay veces las consecuencias de un fenómeno son 5 consecuencias, son 10 consecuencias. Igual la razón de un fenómeno a veces no es una sola, son 2, son 3, son 4. Y discutiríamos menos si nos diéramos cuenta que a veces tenemos todos la razón. Simplemente hay que sumar esas razones para crear un argumento más sólido, más amplio, más ilustrativo de los problemas. Entonces, esto es un tip que les doy de que cuando estén discutiendo y se les trabe la discusión, deténganse un momento y traten de, en lugar de contraponer los argumentos, sumarlos. Súmenlos. Para que ustedes se den cuenta cómo van a empezar a solucionar problemas. Cuando empiecen a sumar los argumentos. Pero el fidelismo nos enseñó a ser alternativos. Radicales, alternativos, excluyentes, dominantes, atorrantes. Eso nos enseñó. Es la cultura del poder. El poder que es destructivo, que es atorrante, que es dominante, tiene que educar a personas así. Porque el poder tiene que mantenerse. Y tiene que mantenerse con personas que lo defiendan, que defiendan la prepotencia, que defiendan la tolerancia, que defiendan todas esas cosas. Entonces, pues, acá había un comentario. Elvis, tú me disculpas, yo te aprecio, pero tú estás diciendo una cantidad de tontería ahí. Déjame dejarlo, no me voy a meter en eso. No me voy a meter en eso. Eduardo, no sé si querías pasar ya al tema de los sucesos. Mira, vamos a hablar un poco de los sucesos del día 11, porque a mí se me ocurre, a ver, el día 11 y los días posteriores al 11 son días muy ilustrativos de lo que hemos venido hablando nosotros respecto a la oposición.
A ver, yo mismo digo que Humberto es un poco radical, dice, no hay oposición. Yo lo entiendo en el sentido de que no hay una oposición porque la dictadura no permite oposición. Lo que hay son enemigos de la dictadura. ¿Ya? Sabemos los enemigos de la dictadura, los que no queremos la dictadura. Y en este caso, estamos los constitucionalistas que no simplemente no queremos la dictadura, sino que queremos en positivo. O sea, planteamos lo que no queremos y en positivo aclaramos lo que queremos. ¿Ya? Bueno, cuando el pueblo se lanza a las calles y dice abajo la dictadura, no más dictadura, queremos la libertad y tal, no te queda muy claro. No te queda muy claro qué quieren. Y lo que yo vi el día 11 y lo que vi los días sucesivos es un poco esta idea radical de no importa lo que venga, lo que tengo no lo quiero. Ya, no importa lo que venga, esto que tengo no lo quiero. Y esa fue el mensaje principal que dio el pueblo. No importa lo que venga por delante, no importa lo que nos estén dando, la alternativa, no importa cuál sea, esto no lo queremos. Y el mensaje es fuerte y es bueno, pero perdimos una gran oportunidad a pesar de que la idea constitucional estuvo en las pancartas, a pesar de que estuvo en algunas entrevistas, en algunas, yo por lo menos personalmente vi dos personas que en el fragor de las conversaciones, que en la marcha hablaron de la Constitución del 40 y de que querían la Constitución del 40 restituida. No hubo el grito de queremos Constitución ya, ¿no? Este era el temor mío, que no hemos trabajado lo suficientemente fuerte como para haber llevado el argumento y que estas personas que salieran a la calle pidieran la restitución de la Constitución, a pesar de que estaba, a pesar de que los discursos manejaban términos ya más del lenguaje constitucional. Sí creo que me hubiese gustado haber visto más constitucionalismo en los carteles, en los discursos, pero claro, también tenemos que Cuba tiene muy pocos recursos, la gente para hacer un cartel, ese mismo cartel es el cartel que ha estado en muchas otras actividades, ¿no?, de Cuba. Como pasa con este cartel que tengo acá atrás. Este cartel ha estado en varias actividades. Pero yo me temía eso, yo me temía que sucediera lo que sucedió y que no hubiésemos tenido tiempo de educar en el sentido de las consignas, de los gritos y todo eso, ¿no? Pero ¿qué me enseñó a mí todo este fenómeno desde el 11 hasta hoy? Porque hasta hoy me lo sigue enseñando. La actitud de la dictadura. La actitud de la dictadura, sin ir al detalle de las primeras 24 horas, que fueron importantes. Las primeras 24 horas fueron importantes respecto a lo que podemos hablar del gobierno de Biden, ¿no? Fueron importantes. Pero en general, la actitud esta de la dictadura, de sacar a estas tropas especiales, estas golpizas, estas personas que fueron castigadas sin juicio. Y te voy a explicar por qué fueron castigadas sin juicio. Porque muchos de estos muchachos que fueron presos en perfecto estado de salud, sin problema de ningún tipo. Y hoy están molidos a palos. Y dar golpes y dar palos son un castigo. ¿A ti algún juez te mandó? ¿Algún juez te ordenó que además del año que le voy a poner, le des una paliza, que le partan la quijada y le saquen los dientes? ¿Algún juez ordenó de que tiraran a estos muchachos en las cárceles y que se desangraran y muchos murieran? Que esta noticia no se ha dado, pero muchos han muerto. Ya les dirán que fue de COVID o de quién sabe qué. Ya. Entonces, ¿algún juez ordenó eso? Ninguno. Entonces, esta actitud tan radical de la dictadura me lleva a las protestas de San Isidro, me lleva a los discursos de los opositores, de Ferrer, de Iriana y hasta del mismo Fariña, aunque ya Fariña cambió un poco. Pero me lleva a aquellos discursos. ¿Y cómo es posible
estas dos actitudes tan distintas de la dictadura se pudiera explicar por la magnitud del evento. Por supuesto que se puede explicar por la magnitud del evento, porque este evento los hizo temblar, ¿ya? Mientras que los otros fueron cosas pequeñas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí también hay el asunto de que haya sido pequeño no es tan importante tampoco, porque lo de Luis Robles fue pequeño. ¿Y qué estaba pidiendo Luis Robles? Estaba pidiendo la libertad de Denis Solís, que además estaba preso por un evento también pequeño. Entonces, ¿cómo podemos explicar? Y yo lo voy a dejar en el aire, yo no quiero, esto es una pregunta retórica, los cubanos entendemos muchas cosas al vuelo. ¿Cómo podemos explicar esta actitud tan agresiva de la dictadura contra Luis Robles, contra el Gato, ¿ya? Y contra los manifestantes del 11 y los días posteriores? ¿Cómo podemos explicar ese cambio? ¿Cambió la dictadura? ¿Cambiaron el presidente en Cuba y no lo sabemos? Con respecto a aquella huelga de San Isidro, con respecto a las otras cosas que pasaron en Obispo, aunque en Obispo Obispo es el intermedio entre la condescendencia de San Isidro, ¿ya? Y el radicalismo del día 11, del día 12. Obispo es intermedio, porque no crea que la gente de Obispo salió muy bien. Pero aún así, es que nada que ver. ¿Qué fue lo que qué gatillo se movió aquí? Que la dictadura cambió el proceder y comenzó el día 12, 13 y 14 hasta hoy el proceder violento que le aplicó a Luis Robles. Porque a Luis Robles le aplicó este mismo proceder, ¿ya? Entonces, este proceder violento, radical de la dictadura, lo hemos registrado con Luis Robles, lo hemos registrado con el Gato y lo hemos registrado en estas últimas problemas después del día 11. Anterior a esto, los girasoles, las manifestaciones de San Isidro, el trabajo mediático de Iliana, todos los trabajos mediáticos de todos los influencers que transmiten desde Cuba, resulta que no es tan grave. No es tan grave que estén estos influencers que transmiten desde Cuba como los que ya mencioné, Rujama, además Rodile, además cuando el paparazzi estaba. Esto no era grave, resulta que esto era nada, ¿verdad? Sin embargo, que Luis Robles saca con un cartelito es un problema muy serio. Y a mí, como que me dice, aquí tienes que pensarlo bien, ¿ya? Esto hay que analizarlo bien, señores, porque este cambio de conducta de la dictadura, para mí, tiene que responder a una sola cosa: el nivel de dominio que ellos tienen sobre lo que está sucediendo. La dictadura aparentemente estaba dominando todo lo que pasaba en San Isidro. Y cuando yo digo estaba dominando, no quiero decir que lo dirigía, estaba en control. No importa lo que estuviera sucediendo, ellos estaban en control. Y no les importó que eso saliera por el New York Times, ya, no les importó que se hablara en otras esferas internacionales, porque no tomaron medidas. Ellos simplemente, aparentemente, tomaron la medida cuando dijeron, bueno, pues ya estuvo bien. Ya enterramos al ministro del Interior, ya ocupamos Villa Marista, ¿te acuerdas que todo eso sucedió en un segundo plano? Cuando van a Villa Marista, la inteligencia militar va a Villa Marista, el suicidio del ministro del Interior de Gandarilla, la sustitución por el nuevo ministro, todo esto ocurre en un segundo plano detrás de la huelga de San Isidro. ¿Entiendes? Y no nos enteramos. ¿Por qué? Porque estábamos muy enfocados. Digo, a ver, vamos a poner un pequeño stop. A ver, vamos a ver una cosa. Mira,
quizás, quizás puedas tener tu razón de no sentirte satisfecho con todo lo que... No, en el sentido que te dije, no es que yo no esté satisfecho, estoy súper sí, contento con sí, las cosas que no, pasaron. no, exacto, pero aquí hay que analizar varias cosas también más. Hay que entender que realmente el pueblo cubano lleva 60 años de ausencia de lo que es un pensamiento independiente o de lo que es prensa independiente, noticia independiente, discusiones independientes, a nivel de, como dice uno, del barrio, los socios y qué sé yo, la gente se reúne, tú sabes, y habla sus cosas, pero no se llega nunca a una discusión real y seria sobre asuntos políticos. Son muy pocas ese tipo de discusiones en Cuba. Entonces, mirándolo como nosotros lo hemos hablado, incluso como salvar el ancho de un gran río de 62 años, te das cuenta de que ese paso dado por el pueblo cubano en general, primero aclara unas cuantas dudas en cuanto a cuán maduro políticamente podía estar o no el pueblo cubano. Segundo, cuán dispuesto estaba o no el pueblo cubano definitivamente de salir y de dejarse escuchar. Tercero, cuánto podía avanzar el pueblo cubano por sí mismo, sin líderes, sin personas que le estuvieran indicando lo que tenían que hacer, cuánto podían avanzar por sí mismos. Esas preguntas que son importantes están respondidas ya. El asunto de la falta de una idea específica concreta que los hubiera conducido en mejores direcciones es posible, pero de todas maneras, lo que sí también entendemos con lo que sucedió es lo siguiente: es que definitivamente ninguno de los llamados líderes opositores estuvo presente en esas manifestaciones, ni tampoco sus proyectos e ideas. No existen constancias gráficas de estas cosas. No quiero decir tampoco que donde quiera se puede ver un video de la Constitución en las calles de Cuba, no. Existen esos videos, no son cientos de videos, son unos cuantos. Y hay unas cuantas fotos también. Incluso hay personas que se comprometieron a mandarnos más materiales que todavía no lo han hecho. Pero comparado esto, en la posición en que estábamos de no poder completar incluso nuestra propia estimación o conteo de cuántos cubanos somos ya defendiendo la Constitución, esto nos ayudó definitivamente a responder la pregunta, esa que nos estábamos haciendo en los últimos meses. Estamos dentro de Cuba. Sí. Inevitablemente, aquí van a empezar a suceder ahora nuevas cosas. Entre esas nuevas cosas, espero que, bueno, nos va a tomar por sorpresa, pero de verdad que sería una sorpresa magnífica. Y en cualquier momento vuelven a formarse las manifestaciones. Esto ya no va a parar. Ya el tiempo histórico de la dictadura se agotó. Y en cualquier momento nos sorprende San Antonio de los Baños, o Mazoriano, o Guín, o cualquier ciudad de esta grande, restituyendo la Constitución del 40. Yo tuve la oportunidad de hablar con unos políticos norteamericanos hace unos días, y todo esto que está pasando ahora, de hecho, me lo estaban ya diciendo por adelantado. Ellos no estaban interesados en nada de esto. Y yo le dije, bueno, será para disgusto de ustedes y para vergüenza de ustedes enterarse un día cualquiera, quizás en un mes, una semana, en 3 días, de que los cubanos restituyeron la Constitución de 1940 en una población cubana o en una localidad. Cuando eso suceda, ustedes van a ser el hazmerreír del mundo como políticos, por no estar entendiendo lo que realmente sucede con Cuba. Y esto de alguna manera pues nos lleva de vuelta atrás a lo que esta señorita dijo en el Congreso con respecto al gobierno ilegal. Ahora, líderes nuevos van a surgir. De hecho, ya están en Cuba ya. Y vienen, ellos vienen. El otro asunto que va a pasar también ahora en breve es el siguiente. De alguna manera tratan de empujarnos, como dice uno, meternos por los ojos a una persona con su grupito, con su comitiva. Y lo que está empezando a pasar ya, pues si no se han dado cuenta, es que los que no forman parte de esa comparsa
y que de alguna manera piensan en Cuba como lo que han estado haciendo como líderes opositores, digamos, y que no comparten ni reparten en esa comparsa, se están dando cuenta también, empezaron a abrir los ojos de que el proyecto estuvo en Cuba. O sea, no es que estas personas estén diciendo que estuvimos porque lo están diciendo, pues no, ellos tienen hasta las pruebas, porque nosotros hemos enseñado los videos. Yo personalmente tengo 4 videos y fotos tengo unas cuantas, pero hay también otros videos en que incluso salen las personas hablando de la Constitución, que ahora estamos en el proceso de recopilarlos y recortarlos también. Entonces ellos se dan cuenta, no vayan a pensar que estos líderes no se dan cuenta, sobre todo los que están dentro de Cuba. Y lo que va a empezar a pasar es que como muchos de ellos no comparten ni reparten con la comparsa esa que se está armando aquí, con dinero y con influencia, definitivamente van a mirar hacia la Constitución. Y miren lo que van a hacer. Lo que van a hacer es que van a aceptar la Constitución, ustedes saben, medio que a regañadientes. Bueno, sí, la Constitución, pero después la cambiamos, pero la van a aceptar. Es la única manera en que ellos se dan cuenta de que van a estar del lado del pueblo, del lado donde se está construyendo una verdadera mayoría responsabilizada con un verdadero cambio y donde no, desde su punto de vista quizás y aspiraciones políticas, no quedan quemados. Eso está empezando a pasar. Presten atención que ya eso está pasando ya. Esto sigue creciendo y bien rápido. Eduardo, yo quería decir de la situación de Cuba ahora, el asunto este de los muchachos que están maltrechos, golpeados, y otros que no se sabe todavía en qué situación están. Esto ha creado en el pueblo, en padres, en los padres, en los amigos, en los tíos, en las personas mayores, porque no están llevándose personas mayores, se están llevando a la juventud. Está creando un sabor, le está dando un sabor amargo, ¿no? Como de engaño, de muchos años de engaño. La actitud de la dictadura no es la actitud ganadora, es la actitud perdedora. Es una actitud perdedora. Ellos son perdedores. Ellos perdieron. Lo que están haciendo da vergüenza. ¿Ya? Es ridículo. Por ahí hay una especie de una foto. Déjame ver, porque acá está la producción, déjame decirle que estoy en directa. Hay una foto de unos policías en bicicleta con fotos de Fidel. Sí. O sea, mira, esta es la estampa de la derrota total, del paradigma. Ya ellos no hayan que enseñar. ¿Ya? No es que están regalando Javita, no es que regalaron un giga, no es, tú sabes, ellos quieren en todo este afán de regalo que de algún lado está saliendo eso. Y yo me imagino que está saliendo del contribuyente norteamericano. Yo me imagino que todo eso está saliendo del contribuyente norteamericano. No crean que los dictadores van a agarrar el dinero que tienen en sus cuentas personales para resolver este problema. Puede ser también de la reserva esta de tiempos de emergencia y crisis y cosas de estas. Porque me han estado hablando personas de Cuba, me han estado hablando de que incluso lo que están repartiendo no está tan nuevo. O sea, que ya tiene su tiempito guardado. Sí, pero es que reserva. Lo que ocurre con la reserva es que nunca la sacan si no la reponen. Bueno, definitivamente sí. Sí, lo que están haciendo ellos es sacando la reserva y la están reponiendo. O sea, no piensen que porque te dan una java de arroz viejo, ahí no quedó ningún arroz. Hubo que meter un arroz nuevo. ¿Me entiendes? Ese es el procedimiento, no va a faltar. Entonces, a no ser que ellos se hayan dado cuenta de que definitivamente no, sin ejército, porque Cuba no tiene ejército, y sin tropas, sin nada que enfrentar una agresión ni nada, una agresión que nunca la va a haber, pues no necesitan esta reserva para nada. ¿Ya? Porque en realidad la reserva no la necesitan, son un tango, no la necesitan. La actitud de la dictadura es una actitud perdedora y el pueblo lo percibe. Todas estas medidas de ceder, ¿no? Porque cuando el pueblo aprieta, el gobierno cede. Y cuando el pueblo afloja, el gobierno aprieta. Entonces, o sea, lo que les quiero decir, si el pueblo se deja, el gobierno se lo hace. Y si el pueblo no se deja, pues el gobierno dice, ok,
Ok, déjame echar para atrás. Y echa para atrás. Eso es lo que está pasando. Pero ¿qué sucede ahora? El mensaje que está recibiendo el pueblo de la blandenguería de la dictadura ya es inequívoco. Lo que está sucediendo ahora no está sucediendo porque apretó el bloqueo, ya, porque quieren ganarse a los militantes del partido que sean fieles y tal. No, lo que está sucediendo ahora está sucediendo por el apretón que dio el pueblo. Y de aquí, ¿qué resulta? Que el pueblo ya sabe para qué sirve la fuerza que tiene como pueblo y en qué consiste esa fuerza. Esa fuerza consiste en tomar las calles. ¿Ya? Y sirve para que la dictadura tenga que hacer lo que ellos quieren. ¿Ya? Y ellos no quieren comida ni quieren medicina, porque eso se vio en la manifestación de Cárdenas. Cuando le dijeron, no, esto se hizo por medicina y por comida. Dicen, no, no queremos medicina y comida, queremos que se vayan. ¿Ya? A mí me da pena con este señor del toque, el que es profesor de la Universidad de La Habana, el gordito, no sé el nombre de él. El gordito, no me acuerdo ahora cómo se llama, sí. Es triste ver una persona inteligente, intelectual, yo le diría un intelectual. Es triste verlo en el plano en que él se pone en su video, evitando hablar de lo fundamental. Porque él pone libertad, y dice, bueno, habla de la libertad, ¿verdad? Pero él evita lo fundamental. Abajo la dictadura. No analizó el grito de abajo la dictadura. Abajo el PSC. No analizó el grito de abajo el PSC. ¿Ya? Analizó lo que la dictadura permite que analice. ¿Ya? Yo entiendo, pero hay algo que la honestidad intelectual tiene que primar. ¿Ya? Porque no puedes quedar como la persona que, o sea, un intelectual es un intelectual y tienes un compromiso con tus conocimientos, tienes un compromiso con la ética, ya, y dejas claro en el minuto 3 o 4 hasta el 4 y medio. Todo esto también. Que está con la dictadura, pero no, porque, discúlpame, él no. Él fue muy parcial en el análisis de los distintos puntos de la protesta y evita precisamente los puntos de abajo la dictadura, abajo el PSC, lo evita. Digo, a todo esto que has estado hablando aquí ahora también trae una pregunta y es importante. La pregunta, porque no se puede dejar de hacer todo el tiempo, hay que estarse haciendo la pregunta. ¿Quién está en control? ¿Quién? Específicamente, ¿quién está en control? ¿Quién está ordenando hacer todas estas cosas? Por momentos tengo la impresión de que hay como una especie de alejamiento de personas importantes y de otras personas que son importantes, pero que ya casi están al final, que de alguna manera tienen que decir, coño, tengo que volverme a hacer cargo de todo esto otra vez. Aquí se ven retornos serios, por ejemplo, un Ramiro Valdés metido en San Antonio de los Baños soportando los gritos de asesinos de la gente y toda esta serie de cosas. Ya esta gente está para retiro completo, ¿entiendes? Sin embargo, eso también me trae a la pregunta de quién está en control. Exactamente, quién es el que realmente está en control. Porque yo no creo que Díaz-Canel esté en control. No creo que ahí se deban todas las decisiones estas importantes con respecto a lo que hay que hacer, ni mucho menos. Ahora, con respecto a los jóvenes, aquí puede empezar a suceder algo también que revierta la situación. Y es el asunto de que si estas detenciones de jóvenes logra que, por ejemplo, los padres de estos muchachos empiecen a armarse como un grupo más organizado, esto les puede crear tremendo problema a la dictadura. Así que me parece como solución para empezar a resolver el problema de los jóvenes, que los propios padres se concienticen, empiecen a agruparse y empiecen a reclamar por la vida de sus hijos, por sus hijos.
Eso es inevitable, incluso que salgan a las calles también a hacerlo. Porque cualquier manifestación callejera ahora en Cuba, por motivo que sea, ya no es de una persona, de dos personas o de tres personas. Cualquier cosa que salga a la calle gritando, inmediatamente, fácilmente se les pueden reunir 200, 300, 400, 500 personas. Porque ya la gente sabe lo que es salir a la calle a protestar. Así que si queremos salvarle la vida a nuestros jóvenes, señores, padres, mira, hay algo que está pasando. No me está llegando el código, la producción no me está llegando el código. Mira, hay algo que está sucediendo, ¿no? Lo que sucedió con la reacción de la dictadura. Yo quiero aclarar algo. Lo voy a poner en cronología. Lo primero que ocurre el día 12 por la mañana es que el ministro de Defensa de Rusia, Shogun, dijo que Cuba le había pedido asistencia militar. Voy a decir lo que dijo, Cuba nos solicitó asistencia militar y también lo hizo Nicaragua y Venezuela. Y de ahí sigue hablando de los problemas en el Mar Negro y qué sé yo. Lo dijo así, de pasada, como que sin importancia. Menos de media hora después, Bob Menéndez dice, olvídense de la agresión a Cuba, no va a pasar. ¿Ya? Y lo dice hasta riéndose, es muy descarado. Y a partir de ahí comienzan entonces las detenciones en Cuba. Puede ser casualidad, perfectamente puede ser casualidad, porque estas detenciones domiciliares se ejecutan a partir de reconocimiento facial, de las denuncias de los chivatos que estaban allí, y todo esto lleva un tiempo. En un país donde no exista un alto nivel tecnológico, puede tomar mucho tiempo. Donde no haya una conexión, una red de conexiones de los sistemas de seguridad, puede tomar mucho tiempo. Yo creo que 24 horas es bastante poco tiempo para Cuba. Aunque no para sus órganos de seguridad, que son bien rápidos y tal. Es probable que estemos hablando de dos Cubas diferentes. Una Cuba muy atrasada, una Cuba muy destruida, la Cuba del pueblo, y una Cuba muy moderna y muy bien conectada, la Cuba de los represores, ¿ya? Donde en una no hay recursos y en otra sobran los recursos. Lo cierto es que primero habla el ministro de Defensa ruso, después habla Bob Menéndez y después comienza la represión a gran escala, quirúrgica, casa por casa, persona por persona. Y estos muchachos literalmente los están apaleando, los están tratando de quebrar. Yo pienso que no está sucediendo, que no los pueden quebrar. Y porque en el momento que lo hagan, comienzan a salir los videos de arrepentimiento, ya las cartas estas de me engañaron y tal cosa, todas esas cosas, que van a salir algunos. No duden que van a salir algunos, señores. No es difícil, no es fácil enfrentar estas cosas que les están haciendo a estos muchachos. Las humillaciones, las vejaciones. No es fácil que muchos hayan visto morir a alguien al lado de ellos por estos mismos abusos y tal. Entonces, aparentemente no los están quebrando. Y esto es donde a ellos se le pone peligrosa la cosa. Porque cuando usted se lleva preso a un muchacho y usted abusa de ese muchacho, usted lo maltrata, usted se busca dos enemigos más, que son sus dos padres. Y ya aquí hay una conexión generacional. Esta generación que no salió a la calle, la generación de papá, mamá y de los abuelos y de los tíos, que no salió a la calle, con el abuso a estos muchachos, la dictadura acaba de involucrar a esta generación, digamos, de esta generación de personas de 40, 45 años. ¿Ya? Mayormente todos los presos que tienen están entre menor de edad, entre 15 y 16 años, a 25 es la mayoría. Pero cuando abusan de esta generación, involucran a la generación anterior. La involucran. Y la involucran en una progresión geométrica. No es 1 por 1, es 1 por 2.
¿ya? Uno por cada dos por cada uno. Entonces, esto está sucediendo. El pueblo tiene miedo y tiene rabia. La gente tiene miedo y tiene rabia. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Porque yo le explicaba a un amigo que igual que no existe el frío y el calor, existe simplemente temperatura. ¿Ya? No existe el miedo, existe el valor. ¿Ya? Entonces, la persona que tiene miedo no tiene valor, o la magnitud del valor está en cero o está en negativa cuando es muy miedoso. Pero eso se llama valor. Y del miedo al valor lo que hay es que correr la escala. O sea, lo que les quiero decir, un cobarde se te puede convertir en un momentito en una persona muy peligrosa. Porque no hay cobardía, lo que hay es falta de valor. Y las injusticias llenan de valor a la gente. Las injusticias aumentan el valor, lo sacan del negativo, de allá, del miedo, y lo llevan al positivo, a cuando la gente se decide a irte arriba y a enfrentarte. Ya, y los que han estado presos saben lo peligroso que es un cobarde que se revela. Ya, ¿por qué? Porque es muy peligroso. Y estas injusticias con el sector más joven de Cuba tiene enojado a la generación anterior. Los tiene muy enojados. Tienen miedo porque su hijo está en peligro, porque su hijo fue abusado, porque ya lo tiene y está pendiente de una sanción. Por muchas de estas cosas tienen miedo, pero tienen una rabia contenida por dentro. ¿Ya? Y yo les aseguro que la próxima vez que ocurra algo como el 11 de julio, va a ser probablemente definitivo. Probablemente va a ser definitivo para muchos de los abusadores que dieron las órdenes que dieron. Lo que quiero decir es que la dictadura lo que intentó ante el 11 de julio, quería decir esto para después darte la palabra, fue dar un golpe de impacto, dar un golpe seco que frene esto de una vez y por todas. Quisieron impresionar. ¿Ya? Y para la dictadura, el 11, el 12, el 13 es una pelea que perdieron. La perdieron. ¿Ya? Y habrían ganado más dando la javita, el combo, como le quieran decir, dando el giga, y ya habrían ganado mucho más que cometiendo los abusos que han cometido. ¿Ya? Debieron ser un poco más inteligentes para hacérnosla un poco más difícil. Eso justamente es lo que me lleva a mí a preguntar quién está en control, quién está en mando, quién está dando esas órdenes, quién está haciendo esas barbaridades, porque eso no son cosas inteligentes. Lo inteligente quizás haya sido, por supuesto, traer un poco de fuerzas de estas represoras, pero no hacer esas barbaridades con el pueblo. Haber tenido como poco más de tolerancia con estas cosas. Hablando y continuando con de lo que estamos hablando acerca de los sucesos, bueno, tenemos que estar listos, y de hecho, yo creo que ya a nadie le quede duda. Señores, definitivamente los cubanos estamos solos en esta batalla. Nada más que nos ayudamos nosotros entre nosotros mismos. No tenemos a más nadie que nos ayude. Y por supuesto tenemos algún que otra persona que piensa erróneamente que porque una potencia extranjera le designa, casi le ha designado como la persona que representa al pueblo, ella va a ser la persona que representa al pueblo. Eso está mal. En ese sentido y en esa dirección, hay que empezar a hacer presiones en otras direcciones también, políticamente, sobre todo en el extranjero, porque ya estamos viendo que por acá estamos enfrentando un muro de incompetencia o de complacencia política. Refiere más bien a alargar y extender la vida útil de la dictadura que sencillamente tomar acción y ayudar a los cubanos a removerla. Así que cualquier otra iniciativa, cualquier otra
manera de presentar el caso cubano fuera del ámbito norteamericano, hay que ejecutarla también y hay que llevarla adelante. Oye, yo quería, hablando de iniciativa y tal, mira, ¿te acuerdas que vas a estar, Eduardo? Te voy a sacar, voy a ponerme yo solo en pantalla Okay. para enseñarle a las personas algo. Se recuerdan el código QR, ¿no? Se llama. Eduardo, yo creo que se escucha. Ya me llegó el que voy a poner detrás del camión. Lo ven acá, lo voy a poner así para que se vea. ¿Ves? Esto, el keyboard. Y es de un material como estos huequitos que le ponen a la guagua, ¿ves? Porque esto también se puede poner en las ventanillas, en las ventanillas laterales. Y pues ya lo probé perfectamente. En cuanto le hace así que lo agarra el teléfono, te sale enseguida en inglés y sale muy bien. Sale muy bien, fácil de surfear. Lo voy a poner detrás de mi camión. Voy a hablar con el dueño de la compañía donde trabajo para ver si me permite ponerlo en otros camiones. Entonces, si me dice que sí, pues hablaremos por acá en una directa, recolectaremos algo y pondremos X cantidad y yo pondré fotos ya de los trailers que andan por ahí. Según lo pongan en un trailer, voy a tirar fotos. Mira, este es el trailer de tal camión, de tal compañía. Yo espero que si hago esto, las compañías también les guste, ¿no? De que estén hablando de sus camiones, de sus compañías y tal. Y pues a hablar de Cuba. Bajo ese código, si en un futuro vienen sucesos más halagüeños y tal, podemos también cambiar la información, agregarla, actualizar lo que hay bajo ese código. Incluso cualquier campaña nueva que esté apareciendo, surgiendo, funcionando, lo que sea, pasen la información y se la agrega a la página también para que haya más posibilidades también. La página, cuando ustedes escanean el código QR, abre directamente en inglés. Recuerden que lo que estamos tratando es de llevar el mensaje al pueblo norteamericano, porque en definitiva, los votantes, el pueblo, son los que al final pueden decidir, oh, sí, es cierto lo que están diciendo los cubanos, pues vamos a ayudarle y pedirle a los políticos. Y la página también está escrita ya en español. Ahí mismo en la página en inglés arriba, usted le da y si inglés o español, usted selecciona lo que usted quiera leer ahí. Miren, nosotros estamos en el centro del mundo. Pero todos los que estamos acá en Estados Unidos y en Europa, es el centro del mundo, ¿no? A veces el centro es Europa, a veces Estados Unidos. Pero mayormente Estados Unidos. Y nosotros acá tenemos tecnología y tenemos la posibilidad de destruir el mito de la dictadura, llevando todas estas conversaciones nuevas, internas de la comunidad, llevándolas al otro idioma y llevándolas al pueblo norteamericano. Esto ya comienza a ser crucial, porque yo les aseguro a ustedes, a los que quieren intervención, que en Cuba puede haber una intervención dentro de 15 días. Si dentro de 10 días restituimos la Constitución del 40, dentro de 15 días nos interviene. En el momento en que derrotemos la dictadura, los americanos atacan Cuba e inventan algún gobierno alternativo al que queríamos nosotros. Se los estoy diciendo y lo digo de verdad, no estoy diciéndole algo que no lo creo, para que luzca bien. Si ustedes quieren que los Estados Unidos intervengan, lo que hay es que derrotar la dictadura. En cuanto la derrotemos, ellos intervienen. Porque los que mantienen a la dictadura ahí son los Estados Unidos. Los que la han mantenido hasta que murió Fidel fueron ellos. ¿Por qué no van a ser ellos ahora? ¿Cuál es la razón para que hayan dejado de mantenerlos? ¿Ha ocurrido algo trascendental para que ellos dejen de mantener la dictadura? No. Hace cuando la Comunidad Europea aprobó, y esto lo estoy repitiendo, me estoy repitiendo a mí mismo, cuando la Comunidad Europea aprobó, tomaron como un consenso de que en Cuba había una dictadura, y sale Lituania con que hay una dictadura con todo el Congreso, 100% del Congreso votando eso. Yo les dije a ustedes, no se preocupen, los americanos van a inventar algo.
Ellos no van a dejar que Cuba se asfixie. Ellos van a salvar la dictadura. Cuando todo este asunto de las manifestaciones no dio el resultado que ellos creían y se les viró la tortilla, ¿qué hicieron? Enseguida fueron a la medida que ellos habían programado. Queremos medicina, queremos más comida. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo comenzaron las 3 primeras manifestaciones? Queremos medicina, queremos más comida, ¿no? Entonces, como que eso se les cayó y aquello se convirtió en no los queremos más, váyanse, abajo la dictadura, abajo el Partido Comunista. ¿Qué hicieron? Primera medida, le quitaron todo tipo de cargo a la comida que entrara. Bueno, se la están cobrando a través de las aerolíneas, pero es menos. Le quitan, liberan esto, lo liberan. ¿Por qué lo liberan? Porque realmente hacía falta esa ayuda. Esa ayuda de que iban a manipular a través de las manifestaciones falsas, al mismo tiempo que llegaba a Washington Carlos Lazo, al mismo tiempo que habían personas con el SOS Cuba y la intervención humanitaria, eso le daba al presidente de Estados Unidos un motivo fortísimo para, de forma, ¿cómo se llama?, expedita, mandar para Cuba medicina, comida, todo lo que hiciera falta, por cantidad. Eso estaba planificado. ¿Por qué? Porque Europa ya no lo iba a hacer. Europa ya no lo iba a hacer. Tenía que hacer lo que el padre del hijo bobo tenía que hacerlo el gobierno norteamericano. Ellos están en la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Bueno, será por aquello de que si me debes 10 pesos, estás en problema conmigo, pero si me debes 100.000 es que está el problema soy yo, porque ¿cómo te voy a cobrar? Entonces, parece que el Estado Profundo, el CFR, el Departamento de Estado, utilizó tanto la dictadura durante estos 60 años, que ahora la dictadura le sabe mucho. Y yo me reía porque yo decía, se ve que los gobiernos de La Habana y de Washington están coludidos. Lo que no se ve muy claro es quién de los dos manda. Lo que no está muy claro es cuál de los dos manda, si manda La Habana o manda Washington. ¿Entiendes? Y esto que parece una broma, señores, es serio. Es serio. Ya en estos momentos nosotros no sabemos. Ya eso, fíjate que esta idea se manejó cuando Obama, ¿te acuerdas? La gente decía, es que Obama abrió las patas. Bueno, no. Pues ¿qué tal si lo tuvo que hacer? ¿Qué tal si el jefe no era Obama? ¿Qué tal si el jefe era Raúl? No fue tan así. Bueno, la gente lo decía, yo te hablo de lo que la gente decía. Pero, ¿qué tal si todo esto... No, yo sé por todo esto viene. Yo estuve por la carta de Rockefeller. Claro que Obama no sacó eso de la nada. ¿Ya? Obama, toda esta apertura de Obama no sale de Obama. Esta apertura de Obama sale de la carta de Rockefeller. Ya, tiempo antes. Que eso es un tema que debemos dedicarle una directa específicamente a eso. Pero en realidad lo que ocurre es que no se sabe dónde está el poder. En este momento, que ya no está David Rockefeller, ¿ya? En este momento realmente no sabemos si el poder está en los tanques pensantes de La Habana, que tiene tanques pensantes, o el poder está acá en Washington. Realmente están tan coludidos estos dos gobiernos que no sé dónde está el poder ahora. ¿Qué ibas a decir de Obama? No, lo que pasa es que me estoy riendo también, que la gente a lo mejor me ve riendo, me dice, ¿de qué se estarán riendo? El problema está que entre las cosas que hemos estado haciendo en estos días, hemos estado investigando por qué hay tanta reticencia por parte de los políticos a hablar de la Constitución de 1940. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es posible que salga, por ejemplo, una persona y diga que el gobierno de La Habana es ilegal y no termina diciendo que es ilegal porque violó la Constitución? No sé, estas son cosas muy raras. Es muy raro también que incluso el jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un señor que nació en Cuba y llegó a este país con 11 años,
tampoco habla de constitución. Coño, eso está rarísimo. Está rarísimo también que Ted Cruz, que el padre incluso luchó contra Batista. Que es constitucionalista Ted Cruz. Ted Cruz, para empezar, es constitucionalista. Ese es su oficio, su graduación. ¿Ok? Pero encima que no me hable de constitución. Marco Rubio, bueno, ya ustedes han oído Marco Rubio lo que dice. Elvira Salazar, ¿para qué contarle? Entonces aquí está pasando algo. ¿Por qué nadie habla? No, yo me quejaba de que los que amasan la masa, yo me quejaba de que los superinfluencers no hablaran de constitución. Pero ¿qué carajo van a hablar? ¿Qué van a hablar los pobres de constitución? Sí, sí, los jefes no hablan de constitución. Si los que tienen el poder y los que supuestamente representan la democracia y representan el valor y la libertad de expresión no la mencionan. Bueno, pues esto es una pregunta que surgió casi junto con las manifestaciones del 11-7, del 11 de julio. Es una pregunta que ya llevaba un rato dando vuelta, pero con los sucesos del 11-7, la pregunta escaló a niveles superiores. Más o menos hemos encontrado una respuesta y lo que hemos decidido entre nosotros, los que estuvimos trabajando en esto, es ponernos de acuerdo, poner todo el material junto y traérselos a ustedes y mostrárselos. Las respuestas no le van a gustar a ustedes, pero igual son la verdad, por lo menos la que hemos encontrado, hay que decirla porque sobre esto hay que seguir trabajando y esa es la única manera de hablando la verdad como es que vamos a poder llevar la constitución a donde nos toca. Es como los cubanos vamos a poder resolver el problema. Ahora, esta risa también tiene que ver con el asunto de que todo el mundo, como está diciendo Vigoa, piensa de que Obama se entregó, se regaló a Raúl Castro y no es así. En este proceso de estar buscando la información, persiguiéndola, a ver cómo son las cosas, pues nada, recogimos una carta que escribió el CFR y que firmó su presidente honorario, David Rockefeller, y ahí están las recomendaciones que se le hacen a Obama sobre lo que tenía que hacer con respecto a Cuba. Déjenme decirle que de los puntos mencionados en la carta, de todas las recomendaciones proporcionadas por todas esas personas, si se hubieran ejecutado todas y la dictadura las hubiera aceptado, en estos momentos la dictadura estaría funcionando como comunismo chino, más o menos estarían así, y quizás con un poco más de nivel represivo, pero estarían caminando en esa dirección. Así que la carta la voy a publicar en breve, en unos días, en 1 o 2 días la voy a publicar para que ustedes empiecen a entender de lo que estamos hablando. Yo voy a compartir, discúlpame, sigue. Las conclusiones y las consecuencias de todo esto son grandes, pero igual son consecuencias que explican por qué es difícil que la administración Biden tome la decisión de invadir a Cuba, no solamente por este solo hecho diplomático de Rusia salir y decir esto como quien no quiere las cosas, sino que hay muchos otros intereses todavía que forman parte de una política de 60 años. Y ese es el asunto también. Es una política tan vieja que incluso cuando Donald Trump estuvo en la presidencia, algo que se veía claro, que era visible, era claramente visible, era el intento de Donald Trump de borrar toda esta política vieja de Guerra Fría, 60 años, todas estas cosas, y empezar a establecer un nuevo tipo de política. Y todavía eso no se ha logrado en este país. Así que en el medio de todo eso estamos enrollados nosotros, aunque ustedes no lo crean. ¿Vivo? Déjame mostrar algo que acá Gabriel decía, hablemos del Parlamento Europeo y la petición que sometieron esta gente de Carlos Juez sometió esa petición. Y voy a agregarla acá y voy a retirarla a ver si esto coge un poquito más de tamaño. No lo puedo leer bien, no lo puedo aumentar porque lo estoy sacando de un lugar. Acá dice, arriba aquí, dice petición tal, indica el número que está acá, que por alguna razón no entiendo, lo taparon. Estimado señor, me complace informarle que la comisión de petición ha examinado su petición y la ha declarado admisible
y que lo mismo que usted planteó está dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea. Por ello, he pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto. O sea, recuerden lo que planteaba la petición, hacía un análisis sobre el problema constitucional, ¿no? Y la violación de la Constitución del 40. Y teniendo en cuenta el asunto, o sea, teniendo en cuenta el tema de que se trata de la violación de la Constitución, ¿no? De lo que se trata, he remitido también su petición a la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Ya le iremos comunicando, Entonces, eso es básicamente la respuesta a la petición que sometió Carlos Cue. Esto es muy bueno porque esto es llevar el lenguaje constitucional, el problema de Cuba en lenguaje constitucional, a la política internacional. Ya, o sea, lo que no está pasando en Estados Unidos. Parece que los americanos se descuidaron un poquito y perdieron el control sobre la comunidad europea un poquito. Y pues nada, por ahí escapamos. Entonces, felicidades a Carlos y felicidades a todos los que firmamos y todos los que apoyamos la idea. Y felicidades a todos los constitucionalistas. Esto es un triunfo de todos al final y me alegro, muy, muy contento de esto. Entonces, pues, nada. Hola, Marcelo. Acá llega Marcelo. Llegaste ahora, creo. Pues nada, vamos a dejarlo de este tamaño, Eduardo. Sí. Seguimos en otro. Sí, nos quedamos esperando por Mondejar. Por Humberto, que no llegó. El código que me lo pidió por ahí, el código la foto. Está en la página. Ya, pero si alguien no quiere buscar mucho, me contacta por Messenger y yo les mando la foto y les explico lo que tienen que hacer para que le impriman esto. En Office Depot, en Estados Unidos. En España no sé, porque creo que Libertad vive en España, donde se lo pueden imprimir. Y yo sé que Onelia Broche lo puso en el cristal del carro. Sí, Onelia que estaba imprimiéndolo para ponerlo en el cristal del carro. Sí, y yo vi la foto del cristal del carro, quedó muy bien. Entonces, no sé, Libertad, si tienes en España, ¿cómo es? Yo voy a averiguar qué tienes que hacer. Yo te mando la foto y te averiguo qué tienes que hacer en España. Me tendrías que mandar a decir dónde vives y todo. Y si quieres, te busco la dirección, vete a tal lugar, algo así. Y ya. En esta página, Rigo, si no, contáctame ahorita, yo te mando la foto y te digo cómo tienes que hacer. Básicamente lo que tienen que hacer es con esta foto ir al Office Depot más cercano y ordenar el Windows de cal. Un Windows de cal y te dan las opciones, los tamaños, en dependencia de donde lo quieras poner, lo ordenas. Te llega en 5 o 6 días. Yo lo hice el fin de semana pasado, ya ayer me estaba esperando aquí en la casa. Así que bien rápido. Y pues nada. Explícale también, Vigoa, que el material con que está hecho se puede pegar, por ejemplo, en la ventanilla de un carro y no te tapa la visión. Tú puedes mirar incluso a través del cristal. Sí, está hecho de un material que tú lo pones en la ventanilla de un carro y puedes mirar atrás. Como las guaguas estas que andan por la ciudad, tienen como mucho puntito. Déjame ver si la cámara lo logra. Yo no le he quitado el papel de atrás. ¿Ves? Yo no le he quitado el papel de atrás. Por eso no se ve la transparencia de los puntitos, ¿no? Pero si lo ponen en un lugar, en una ventanilla lateral, se ve de adentro hacia afuera, tipo calobar, sin problema de ningún tipo. Rigo, contáctame por privado, yo te voy a mandar por allá la foto. Entonces, también puedes poner el código QR como imagen fijo en la página arriba para todo el que vaya directo a la página, que lo pueda bajar ahí mismo también en la página de Facebook. Yo lo voy a subir a la página ahora.
puedo subir a la Yo página. también, yo lo voy a, ahora mismo estaba pensando en eso, yo lo voy a poner fijo en la página para que las personas que lo necesiten lo puedan bajar de ahí mismo directamente. Y sale muy bien. Yo ahorita el niño mío le hizo así, y le salió todo. Wow, qué rico. Y en inglés. So, ya tendremos poquito a poco, esto empieza poquito a poco. Mire, y esto es importante, porque a la larga, si cuando triunfemos, el único instrumento que tenemos para anular a lo que pudiera ser el Estado profundo o los intereses adversos dentro de Estados Unidos, el único instrumento que tenemos es el pueblo norteamericano, o sea, nosotros, los que vivimos, que somos ciudadanos norteamericanos y que estamos en las calles y que tenemos representantes y tal. Somos la única herramienta. Ya el pueblo norteamericano detuvo la guerra de Vietnam. El pueblo norteamericano obliga al gobierno a hacer cosas. ¿Ya? Y a través de llegarle al pueblo norteamericano, pues podemos hacer muchas cosas. Hay muchas cosas más que he visto en la calle en estos días. Déjenme compartirle algunas cosas más que he visto en la calle que yo creo que es interesante que lo vean. Por acá tengo, déjenme buscar acá rapidito. Es interesante, me toca a mí solo. ¿Dónde estás? Tengo que buscarlo, ¿verdad? No, un segundo. Ahora voy a buscar acá otras cosas que he visto en la calle. No lo tengo. Sí, tengo otras cosas borradas. Tengo fotos de camiones en la carretera. Bueno, después los voy a poner porque no tenía planificado esto. Tengo fotos de camiones en la carretera por detrás, por delante, por el costado, SOS Cuba, restitución de la Constitución del 40. De todo eso está ya caminando por las carreteras de Estados Unidos. Esto es un poco más sofisticado porque lo voy a pegar en un equipo que no es mío. Ya. Entonces, si fuera mi trailer, pues yo pensaría en otra cosa. Pero como aquí el equipo no es mío, tengo que poner algo discreto y tal. Yo sé que Idel Ravelo, por ejemplo, que tiene su trailer, pues escribió a todo lo largo del trailer por fuera, SOS Cuba y tal. El otro día encontré otro que te tiré la foto que decía Freedom for Cuba. Ajá. Por el costado. O sea, todo esto se está moviendo en Estados Unidos y hay que moverlo en Estados Unidos. Y por supuesto también hay que moverlo en Europa. Hay que moverlo en Europa y bueno, pues veremos. En Europa hay que continuar moviéndose, porque tal parece ser que en estos momentos como que la administración Biden no le está haciendo mucho swing a lo que está pasando en Europa. Tú sabes que ellos siempre están constantemente apretando y poniendo sus cositas. Sí, y a ver, Europa es muy dependiente en sus decisiones de Estados Unidos. La posición que ha tomado el gobierno de Biden respecto a los sucesos en Cuba ha frenado mucho a los gobiernos del mundo. No así a los pueblos se han solidarizado mucho. Y el problema también, por lo que la comunidad europea ha reaccionado, es que Cuba, para los españoles, es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque sabemos, éramos españoles, ellos les dolió mucho perder Cuba y cuando ven este abuso en las calles, pues van a ser, lógicamente, los primeros en reaccionar. ¿Ya? Y parece que han reaccionado bien. Mucha izquierda latinoamericana también reaccionó bien. Han condenado esto, la actitud de la dictadura. Y creo que desde este punto de vista sí se ha marcado un punto de inflexión. Un cambio del paradigma que ellos habían vendido. El próximo punto importante de inflexión es lograr que al menos un gobierno de un país se pronuncie al respecto con este mensaje que hemos estado hablando en los últimos días. Apoyamos al pueblo cubano en sus ansias de lograr la libertad, conseguir libertad. Condenamos, apoyamos al pueblo cubano también en su afán por conseguir y restituir la Constitución de 1940. Consideramos que el gobierno
los gobernantes actuales de Cuba gobiernan en contra de la voluntad del pueblo cubano y en violación de una constitución por más de 60 años. Con esto es más que suficiente para que les retiren la inmunidad soberana a la banda de criminales esto. Si al menos un presidente empezara a hacer esto, estaríamos dando pasos gigantes hacia adelante, pero de verdad gigantes. Ustedes no se pueden imaginar bien. Así que ya dimos unos cuantos pasos, pero ahí no nos podemos parar. Hay que preparar el siguiente paso ahora. Déjame ver si puedo, Eduardo, poner la foto del link. Me lo están pidiendo que lo ponga ahí y voy a sacar la foto a ver si puedo ponerla como me dicen ahí, como si fuera un link. La foto del link. No, traer la foto en un enlace para la foto del... Pero Vivoa, comparte la pantalla, ve directo a la página y trae la foto si la foto está en la página. No, lo que quiero es ponerla acá en los comentarios, ¿entiendes? No me está saliendo. No me está saliendo. Déjame ver acá en Pictures. No me está saliendo. ¿Por qué no me está saliendo? No me está saliendo. Pero si estás en la computadora también lo puedes hacer. Abre una pestaña nueva, vas al sitio. Descargas la imagen a la máquina y de ahí mismo la puedes subir. Que yo la tengo acá. Lo que pasa es que tengo tantas cosas que no la veo. Estoy ciego. Me llena la pantalla, me llena muchas cosas. Nada, yo la voy a poner acá. La voy a poner ahí como mensaje. Pero no lo voy a hacer ahora. Bueno, ya en lo que nos despedimos y demás, pues yo lo pongo, no se preocupe. Ahora mismo voy a, en cuanto cierre, la pongo ahí y va a quedar como un mensaje posterior a la directa. Okay. Bueno, Eduardo, gracias por tu tiempo. A todos. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Voy a poner acá un comentario, el enlace de la foto. Recuerden, los que tienen camiones, lo mismo lo pueden hacer en forma de un window tint. Como pueden ir a Office Depot y hacerlo en cualquier Office Depot de Estados Unidos y ordenarlo a la dirección de ustedes. Ahí en Office Depot le explican. Y además voy a poner el correo de Office Depot porque pueden hacerlo a través del correo de Office Depot. ¿Ya? Contactan, van al website de Office Depot, van a Copy y en Copy van a Windows Decal y ahí ordenan el tamaño que ustedes quieran, pagan la dirección, todo. Se puede hacer desde el teléfono y les llega a la casa. Bueno, que tengan muy buenas noches todos y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Dale. Hasta luego.